Estamos con Soledad Deza, abogada feminista. Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida. Invitación. Por favor, un placer. Bueno, una reflexión, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, me interesaba reflexionar respecto de los derechos, que por ahí los analizamos, ¿no? Porque ya los tenemos y es como, bueno, y ya está, y no se pueden perder. ¿Los derechos se pueden perder? Los derechos hay que defenderlos, los derechos de las mujeres no han sido regalados, al contrario, han sido conquistados uno a uno. Creemos que la igualdad es una cosa que ha estado dada, pero pensemos en el mismo voto. La ley Sáenz Peña en el año 1912 reconoce el voto universal, secreto y obligatorio. ¿Qué tan universal era? ¿Qué tanto nos incluye ese género masculino si nosotras votamos recién en el año 52, casi medio siglo después? Bueno, lo mismo pasa en general con todos los derechos, el derecho a trabajar, el derecho a estudiar. Hemos podido primero estudiar y salir de nuestras casas, pero no nos permitían trabajar a propósito de ese título que recibíamos. No podíamos administrar nuestros bienes. Entonces, doy esos ejemplos para decir que la inferioridad, el sometimiento, el lugar de subalternidad de género, no es natural, ha sido construido con la herramienta del derecho también. Entonces, por eso es que es tan importante el lenguaje de los derechos. Por eso creo que estamos todas preocupadas cuando habla un vocero presidencial que aparece y dice voy a prohibir la perspectiva de género. No importa que eso sea imposible porque no se puede prohibir por decreto un enfoque de derechos humanos. Importa que hay un gobierno que piensa que hay existencias que pueden prohibirse, que hay derechos que pueden derogarse por voluntad del presidente. La realidad de que un gobierno lo piensa así, de alguna manera, ¿pensás que impacta en la sociedad legitimando ese tipo de discursos? Y muchas veces se traduce en violencia discursiva que pasa al físico luego también, ¿no? Parece que este tipo de dichos legitima un perfil de gobierno, de sociedad. Por supuesto, esta gramática, esta narrativa violenta en los medios, en las redes, yo creo que no solo legitima, sino que ha desbloqueado nuevos tipos de violencia o viejos tipos de violencia y discriminaciones que pensábamos ya cerrados, ¿no? Pensemos el insulto a las personas con síndrome de Down, pensemos en el insulto abierto del presidente a las periodistas, sos esto, sos aquello, tarada, mogólica. Bueno, esa violencia que estaba, diría, ya erradicada e identificada por el imaginario como políticamente incorrecta, yo creo que a propósito de un presidente que se vale de la narrativa de violencia, se vale de la discriminación para ser gracioso o para obtener mayor notoriedad, yo creo que eso ha desbloqueado que otros niveles de violencia, incluso como vos decís, la ha legitimado. Entonces hay ciertos bordes que ya no están tan bien desdibujados. No es casual que tengamos un abuso sexual en un club esta semana, un femicidio que no... va a empezar a levantarse algunas barreras que estaban muy bien colocadas luego de políticas públicas de género que trabajaban sobre leyes visibilizadas como necesarias por un movimiento feminista que viene hace décadas trabajando por esto. Y también esto que está como instaurado en la sociedad, ¿no? Hablando del ministerio, cuánto tiempo costó poder tener un ministerio, y el vocero decía, ¿no? Ya no está más y no va a volver a estar por lo menos en este gobierno. Y pensar que ese ministerio se creó para la politiquería, porque es lo que se usa, ¿no? Hoy solamente para ocupar cargos, es lo que reflejan a veces hasta las redes sociales, que llegan a ser muy crueles en algunos puntos. Cuando hay en una provincia de Tucumán, por ejemplo, la emergencia, ¿no?, declarada y no hay presupuesto. O sea, cuán importante es la política pública dentro de una provincia, dentro de la Argentina, o sea, si tenemos esta visión. Lo que hay entre la ley y el derecho efectivamente gozado o el acceso a determinados derechos son las políticas públicas. Las políticas públicas son las acciones programáticas que despliega un Estado para que esa ley no quede en letra muerta, por decirlo de alguna forma. Si nosotros cerramos el Ministerio de Género, de Mujeres, Género y Diversidad, es muy probable que no haya políticas públicas para mujeres, géneros y diversidades. De la misma forma, ojo, a nivel nacional se ha cerrado el ministerio y se ha entregado, por ejemplo, las políticas sociales a las iglesias evangélicas,
a CONIN y a Cáritas, todos actores antiderechos de las mujeres y diversidades. Pero en la provincia no se ha cerrado la Secretaría de las Mujeres, pero sí se le ha cambiado el nombre, solo es de la mujer, ya no es de mujeres, género y diversidad, para que veamos que no solo los hechos son importantes, sino que también a través del lenguaje se expresan posicionamientos, se disciplina. Vamos a volver a lo biológico. Mujeres somos solamente las que tenemos una genitalidad acorde a la biología femenina. Digo, son interrogantes que tenemos que abrir, ¿no? Y que también, a ver, pensar solamente que se reduce a una secretaría o a un ministerio también es erróneo, porque hablamos de un conjunto del Estado, un ministerio de salud, una asistencia psicológica, o sea, es un conjunto de herramientas que necesitan, ¿no? Darse para poder... ¿Qué pasa con esas mujeres que aprendieron lo que los feminismos les enseñamos? Les impactó en ellas las políticas de género, comprendieron que tienen derecho a hacer una denuncia y a que el Estado prevenga la violencia, erradique. ¿Qué pasa con esas mujeres que van a hacer la denuncia y no hay un módulo alimentario? Porque eso es lo que está pasando en Tucumán. No hay un módulo alimentario, no hay una ayuda económica. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? Van a hacer la denuncia, van a volver a su casa y cuando se entere el agresor, la devolución, el backlash va a ser 10 veces peor. Bueno, es una síntesis de la realidad actual, ¿no? Y también respecto de esto que decías, ¿no? Que el lenguaje construye realidades y cómo a partir de cambios semánticos por ahí van cambiando también las políticas, en este caso que es lo que hablábamos. Y abrí el bloque mencionando el lema del que habla de con M de mujeres, todas las mujeres, muévete. ¿Hay un guiño ahí para romper con lo biológico? Por supuesto, hay un movimiento trans excluyente que quiere dar una vuelta de tuerca a lo que vienen haciendo los feminismos. Los feminismos vienen deconstruyendo la idea de mujer como asociada exclusivamente a lo biológico. Entonces, mujer no es solamente quien tiene la genitalidad propia de lo femenino, o sea, vagina o vulva. Mujer es toda la que se autopercibe mujer, y eso está en consonancia con nuestra Ley de Identidad de Género 26743. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vivimos en momentos donde hay una vuelta hacia lo biológico, donde hay una vuelta a la construcción binaria, donde hay una vuelta a los discursos patologizadores, entonces nos quieren llevar de vuelta a discutir aquella vieja categoría de normal a normal, y sabemos que las mujeres, incluso las biológicas, nunca hemos entrado en las categorías de normales, hemos sido las locas, las histéricas, las disruptivas, las conflictivas. Entonces me parece que un poco el juego que nos quieren hacer es ese, es el de ser complacientes o funcionales acerca de las gramáticas de exclusión. Y vivimos momentos donde tenemos que acuerparnos y tenemos que amigarnos no solamente con las ideas que coinciden 100% con nuestras preferencias, sino también con todas aquellas personas que están cayéndose de este mapa neoliberal donde quien no cuadra 100% en los bordes queda fuera. Y una pequeña descripción por ahí, no haya personas que sepan en detalle, ¿qué es el techo de cristal, no? Y este escenario que de pronto vemos de mesas, en cargos superjerárquicos y de alta categoría, donde todavía hay deudas pendientes. ¿Cuáles son esas deudas pendientes que ves hoy? ¿Qué es el techo de cristal? El techo de cristal es una barrera invisible que impide el ascenso, la mejora o el incremento incluso de las ganancias, ¿no? Pero sobre todo el ascenso y las mejoras en el trabajo, un trabajo que puede ser público o privado. Ese techo de cristal que funciona como barrera invisible está directamente relacionado con lo que se llama el suelo pegajoso. El suelo pegajoso son las condiciones de vida que funcionan como una desventaja en términos de género. No es lo mismo iniciar una carrera digo hasta física, un varón y una mujer, si pensamos en términos de cuidado, que estamos en el mismo punto de largada, pero a nosotras nos ponen el lavarropa en la espalda, la bolsa de las compras en el brazo, el carrito de bebé el suelo pegajoso son aquellas tareas, por ejemplo, de cuidado que no se terminan de democratizar y demás.
¿Qué está pendiente? Y bueno, está pendiente el cierre de la brecha salarial, que en términos de género es muy importante, y antes que eso está pendiente que se democraticen los vínculos de cuidado. Nosotras hemos hecho muchos avances los feminismos. Ahora trabajamos fuera de nuestras casas, hemos logrado estudiar. Ahora, al no haberse democratizado los vínculos familiares, tenemos doble y triple jornada. Trabajamos afuera y trabajamos adentro. Y naturalizamos esto de en una familia tipo de un papá y una mamá, el papá ayuda a la mamá. No es ayuda, es parte de la convivencia. No, usted es un actor estratégico de esta familia, usted es un socio de esta familia. ¿Qué es lo que ocurre? Es parte de pensar que el cuidado no ha sido visto como un trabajo. Entonces, fíjense ustedes que las profesiones o las ocupaciones feminizadas no es casual que sean la docencia, el empleo doméstico, la enfermería, que son tareas u ocupaciones, profesiones que reproducen los roles de cuidado. Entonces hay que trabajar ahí. ¿A qué se refiere el término feminización de la pobreza? Y la feminización de la pobreza se refiere al impacto desproporcionado que tienen todas las medidas económicas o financieras en la vida de las mujeres. Piensen ustedes que si el cuidado no es visto como un trabajo, la mayoría de las que cuidan son mujeres. Entonces, eso no va a tener, va a traducirse en una desigualdad económica. Pero piensen ustedes también que si hay profesiones feminizadas u ocupaciones feminizadas, todo lo asociado culturalmente con lo femenino está infravaluado, entonces recibe también peores remuneraciones, y así vamos reproduciendo ad infinitum, ya que al presidente le gustan las afirmaciones, no, y las afirmaciones con latinazgos, sí. Ad infinitum es el lugar de inferioridad. Entonces tenemos los peores sueldos, los peores puestos de trabajo, los trabajos que nadie quiere hacer y demás. Y no se gobernadores, ¿cuántas mujeres hay? En el directorio de la SA, digo, cualquiera, no es casual que solo el 5% de los CEOs a nivel global sean mujeres, ¿no? Todos los puestos de poder están reservados o han estado reservados culturalmente con los varones. Por eso se habla de conquista, cuando se empieza a avanzar sobre demandar estos derechos que nos corresponden. Somos personas y bueno, la lucha Soledad, muchísimas gracias por tu visita, por tu reflexión y bueno, te esperamos pronto. Gracias a ustedes, y recordemos que los feminismos no quieren tener poder sobre los varones, quieren que las mujeres tengamos poder sobre nosotras mismas. Nadie puede estar en desacuerdo con esto.